mi querida familia. Ah, a ver, algo salió aquí. Bueno, buenas noches, mi querida familia en Cristo. Espero que todos estén bendecidos. Esta semana tuvimos buenas noticias a través del chat. eh, la recuperación de la batería de James y otras muy buenas noticias. Vi por ahí una celebración de un matrimonio de 53 años. Qué gran bendición, ¿verdad? Que cómo se regocijan nuestros corazones cuando sentimos que nuestras oraciones son escuchadas y contestadas por Dios. ¿Verdad? Que nos da una gran alegría y una gran satisfacción. Escucho algo por ahí, no sé, un background noise. Yeah. Sí. Así que si podemos poner a todo el mundo en mute. Gracias, Cindy. Bueno, déjame feliz. Bueno, de eso voy a hablar también un poquito. Así que regocijados en nuestro corazón porque sabemos que Dios ha escuchado nuestras oraciones y eso nos da una esperanza de que cada día debemos ser más pacientes en Cristo, ¿verdad? O sea, saber que Él escucha nuestras oraciones, que las responde. Así que tenemos el privilegio y eso debe darnos la tranquilidad y la paciencia para esperar en Cristo. Así que bienvenidos a nuestra reunión de mitad de semana correspondiente a hoy jueves, mayo 27. Me dispongo a tener una conversación con ustedes como usualmente lo hago sobre la prédica que nos brindó nuestro querido hermano, amigo, líder espiritual, el señor Benjamín Quintero. Y antes de comenzar, me uno a ese cordial saludo de agradecimiento que te brindó Ramiro hace 2 domingos a ti y a tu familia en general, porque siempre se están dejando usar para servir a Dios. Así que me voy a tomar la autoridad en nombre del Ministerio Latino para darte las gracias a ti y a tu familia por todo lo que siguen haciendo por este ministerio. De verdad que así lo siento yo y yo estoy seguro que todo el mundo lo siente de la misma manera en nuestro ministerio. Muchas gracias a todos los Quinteros. Que Dios los bendiga siempre. Benjamín utilizó una escritura en particular para su prédica del domingo, la cual tituló Temporadas de Gracia, ¿no? Y su escritura central fue en Efesios capítulo 1 de los versículos 7 al 8. El apóstol Pablo escribió la carta de los Efesios no precisamente dirigiéndose a la población de Efesios, aunque históricamente se conoce por datos de que Pablo llegó a vivir ahí en ese lugar por aproximadamente 2 años. ¿Okay? Pero lo que percibimos por esta carta es como si lo hubiera escrito para personas que no conocía. Así que mi forma de pensar es como si Pablo nos estuviera hablando hoy en día. Y no solamente a nosotros, sino de generación en generación. Así que yo creo que el apóstol Pablo en sus escrituras siempre quiso mandar ese mensaje no solamente a los que lo rodeaban en ese momento, sino en las generaciones futuras. Y este escritura de Efesios que compartió Benjamín, pues es una de tantas escrituras que encontramos en la Biblia que hacen referencia a la gracia de Dios. Benjamín nos compartió esta escritura y la palabra dice, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas
de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Esa fue la escritura central que Benjamín utilizó para darnos su mensaje el domingo. Y como acostumbramos siempre, antes de entrar en tema, vamos a invitar a nuestro Padre Celestial para que se quede con nosotros en esta noche y para que sea Él por medio del Espíritu que nos hable a través de sus sagradas escrituras. Y como estamos en Efesios y estamos estudiando Efesios, lo que quiero hacer es, en vez de hacer una oración personal, me permito a leer dos oraciones combinadas que Pablo nos dejó impregnadas en la carta a los Efesios. Voy a recitar Efesios capítulo 1, versículos 17 y 20, y lo voy a combinar con el capítulo 3, versículos 14 y 19. Son dos oraciones que encuentro que son muy poderosas. Y los que han tenido la oportunidad de orar conmigo en algún momento saben que en alguna ocasión he usado esta oración porque son oraciones que realmente me reconfortan y es una oración que quisiera ver reflejada en nuestro ministerio. Así que vamos a invitar a nuestro Padre que se quede con nosotros y vamos a orar de la manera que oró Pablo en su momento. Dice la palabra: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que se les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha de las regiones celestiales. Continúo en el capítulo 3. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a todos nosotros en lo íntimo de nuestro ser, para que por fe Cristo habite en nuestros corazones. Y pido que, arriesgados y cimentados en el amor, podamos comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que podamos conocer ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Así sea. La gracia de Dios es un regalo para todo aquel que cree en Jesucristo. Por lo tanto, al igual que la fe, solo mediante ella seremos salvos. Solo tenemos que tener eso muy claro. Creo que Benjamín nos lo compartió de una manera muy clara. Solo por la gracia somos salvos. ¿Cuál es el significado de la gracia en hebreo y en griego? El término más utilizado para definir la gracia en el Antiguo Testamento era el hebreo gen, mientras que en el Nuevo Testamento era el griego charis. Estos términos originalmente significan favor o bondad. Podemos relacionar la gracia con un favor o la bondad de Dios. En especial si esta ha sido ganada sin ser merecida. O sea que sabemos que la gracia es algo que se nos da sin merecer. ¿Qué es la gracia de Dios bíblicamente? La gracia de Dios en la Biblia se usa para descubrir uno de los principales atributos de Dios. Y eso lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra:
Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. En primer lugar, para mí, en términos muchos más sencillos, la gracia es que a pesar de nuestros pecados, Dios nos sigue amando. Seguimos siendo sus hijos. Amén. Por gracia, aunque hemos pecado, seguimos siendo hijos de Dios. En segundo lugar, la gracia de Dios nos da la seguridad de nuestra salvación aún después del pecado. La salvación sí se puede perder, y déjenme aclarar esto. Yo creo que la salvación se puede perder, pero yo pienso que una persona puede perder su salvación cuando después de pecar permite que el sentimiento de culpa sea más fuerte, ¿ok? Y que se ahogue en ese mar de culpabilidad y poco a poco se vaya alejando de Dios hasta dejar de creer. De esa manera pienso yo que podemos perder la salvación, al alejarnos de Dios, al ocultar nuestro pecado, al dejarnos ganar por el enemigo. Así que pienso que es muy importante que nosotros como discípulos, en vez de ahogarnos en las aguas de la culpabilidad, más bien nos sumerjamos en la gracia y así mantener la seguridad de ser salvos. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, donde la palabra nos dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. O sea que tenemos esa promesa, que si creemos en el Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Es una promesa que nos da, ¿verdad? Pero en tercer lugar, la gracia nos da la seguridad de poder acercarnos confiadamente a Dios aún después de nuestras transgresiones, aún después de pecar. La gracia nos da esa seguridad de ir confiadamente al Padre y poder pedir perdón. Yo no tengo hijos, pero he observado muchas veces cómo los padres, y también lo viví, lo experimenté en mi familia, como cuando yo hacía algo malo, o como decimos en Colombia, cuando la embarraba o metía la pata, eh, siempre era perdonado. No importara lo que hiciera, siempre se me dio el perdón, ¿verdad? Y lo he visto muchas veces con otras familias también. Y es así es Dios con nosotros, con sus hijos. Nosotros somos su creación. Y yo creo que Jesús lo ilustró de una forma muy bien interpretada cuando nos dio a conocer la parábola del hijo pródigo. Yo creo que ahí Jesús nos dio un ejemplo muy claro de cómo es la gracia a través del Padre. Si vamos a Lucas, capítulo 15, el versículo 20 dice: así que se puso en camino. Estamos hablando del hijo pródigo, recuerden que fue aquel que pidió su herencia, aquel que dijo: no voy a ir a vivir mi vida, quiero ser independiente, se alejó de su familia, fue a quedarse su futuro. Todos sabemos cómo termina la historia, no le fue muy bien, terminó siendo esclavo. Sabemos que los cerdos comían mejor que él, tuvo que regresar a casa, ¿verdad? Así que en Lucas 15, 20, estamos ahí en ese momento, cuando él está regresando a casa. Dice: así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre.
Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Me llama mucho la atención esto porque quiere decir como que su padre estaba pendiente, estaba atento de que algún día volviera. En su corazón, él tenía el deseo de que ese hijo regresara a casa. La escritura dice, cuando aún todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. Hermanos, y esa es la imagen que debemos de tener de Dios, porque esa es la imagen de la gracia de Dios en la cual podemos entrar con toda confianza, aún aunque hayamos pecado. Quiero compartir con ustedes en la lectura del Salmo 103, de los versos del 8 al 14. Y el salmista dice lo siguiente aquí. Dice, el Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. No nos reprende en todo el tiempo, ni su rencor es eterno. No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Tan inmenso es su amor por los que lo honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Nuestros pecados ha alejado de nosotros, como ha alejado del oriente el occidente. El Señor es con los que lo honran tan tierno como un padre con sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos. Sabe bien que somos polvo. Es increíble el corazón que pone el salmista aquí al referirse al Padre. Saber cómo nos conoce porque nos creó del polvo, saber exactamente quiénes somos cada uno de nosotros y aún así derrama su gracia y hace todo lo que Él puede hacer para que nosotros estemos en comunión con Él, vivamos en comunión con Él. La gracia de Dios también nos hace conscientes de nuestro pecado, pero sin ahogarnos en ese mar de la culpabilidad. Tengamos algo presente. El Espíritu Santo, el Espíritu que se nos fue dado a través del bautismo, es el Espíritu de la verdad. ¿Ok? Ese Espíritu de la verdad que mora, que habita en nosotros, nos da la capacidad de discernir y de saber en nuestro estado de conciencia cuando estamos en pecado y cómo debemos hacerle frente a ese pecado. Les quiero compartir que cuando comencé a estudiar la Biblia, que Dios me puso pues en un grupo de gente maravillosa, con los Reus, los Figueroa, y había un grupo grandísimo, me acuerdo tanto que las reuniones eran en casa de los Figueroa, y era un grupo casi de 20 personas, era muy lindo esos tiempos. Y Ramiro lo compartió hace 2 semanas y es esa pregunta que yo hice, que Silvia recuerda siempre. ¿Sabes por qué hice esa pregunta? Por temor, porque sabía que era un pecador y sabía que no sabía cuánto tiempo tenía para arrepentirme. Quise estudiar la Biblia y estudié la Biblia, le dediqué tiempo, los hermanos me dedicaron tiempo y pude identificar con claridad el pecado que habitaba en mí. Benjamín en su prédica nos habló un poco sobre el tiempo y el que no debemos esperar para
para crear y mantener esa relación con Dios. Pues ese temor de saber, de descubrirme quién era yo, quién era Hernando Vázquez de verdad, el pecador, fue el que me llevó a tomar la decisión de aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Fue el temor de saber quién era y saber que tenía una oportunidad, que era la gracia de Dios. Por medio de la gracia de Dios podía alcanzar el perdón. Ya después, más adelante, con los estudios, pues fui aprendiendo mucho más a través pues de mis líderes espirituales y todos ustedes. Pero hablando del tiempo, déjame decirles algo. El tiempo que le dediques a alguien es el mejor regalo que tú le puedes dar a una persona, porque el tiempo no tiene valor. El tiempo es invaluable, el tiempo no lo podemos comprar. Ninguno de nosotros puede añadir un segundo a su vida. Así que ese tiempo que estos hermanos, que estas hermanas, que este grupo tan lindo me dedicó a mí y a mi esposa, fue el mejor regalo que yo pude haber recibido, porque fue en ese tiempo cuando pude acercarme a Dios, cuando pude aceptar a Jesús. Solo os invito a que tengamos esos tiempos con otras personas, como en su momento lo era yo, que era ciego, que me creía que era, entre comillas, buena gente. Tú le preguntabas a cualquier amigo mío, no, Hernando es una personota, buena gente, no, tremendo esposo. Todo era falso, ¿verdad? Hernando era un gran pecador que necesitaba ser restaurado, restaurado por la gracia de Dios. Así que yo me uno a ese mensaje de Benjamín de compartir, de dar ese regalo de tiempo tan valioso, no solamente con nuestra familia cercana, sino en nuestro ministerio, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas con que tenemos algún contacto. Siempre saquemos un tiempo y ojalá ese tiempo sea para declarar nuestra fe, para salir adelante y decir, mira, ¿cómo está tu relación con Dios? Es una buena pregunta. La he hecho algunas veces. Hay veces me dicen, relación con Dios. Yo no creo en Dios. Soy agnóstico, soy ateo. Está bien, pero es una pregunta buena para hacer. Así que Benjamín, muchas gracias por eso, por invitarnos a meditar en eso. Sabemos que, pues, ¿cómo lo puedo decir? De alguna manera hemos sido testigos cómo algunos discípulos se han alejado. En ocasiones hasta han dejado la iglesia o se han retirado uh, por el pecado. Eh, por no confrontar y no confesar su pecado, sabiendo que podemos aferrarnos a la gracia de Dios. Y Él siempre va a estar ahí como un padre a sus hijos, dispuesto a escuchar, dispuesto a perdonar. Dios nos ama y siempre podemos ir a Él con total confianza. Y primero debemos aceptar, y estamos hablando aquí entre hermanos, aquí nadie es perfecto. Que recordemos lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Así que aquí todos necesitamos ayuda. Que la iglesia, que somos nosotros, que somos el cuerpo, no es para en ningún momento para señalar quién es el mejor discípulo o quién es aquella hermano o hermana que tiene los mejores estándares éticos de vida. No, la iglesia no es para eso, ¿ok? La iglesia en verdad, de la manera que yo la veo, es que es como un taller para reparar corazones quebrantados.
¿no? Es de las palabras más sencillas que puedo utilizar. Somos piezas de un taller donde se reparan corazones quebrantados. Así que de ninguna manera nunca debemos de tener la actitud de juzgar a nadie porque nadie es mejor que nadie. Aquí el único bueno que caminó bajo la faz de la tierra fue Jesucristo. De resto, todos estamos quebrantados de alguna u otra manera. Así que eso debemos tenerlo bien presente. Que Dios con su infinita misericordia y bajo su gracia nos va reparando, nos va restaurando, como dijo la palabra que leímos ahora, y nos va moldeando para, para la santidad. Pero pues esto no es algo que pasa de un día para otro. Esto es un proceso y yo creo que es un proceso de toda la vida. Eh, Recordemos que cuando aceptamos ser discípulos, fue exactamente eso que hicimos, aceptar o tomar un nuevo estilo de vida. Porque ser discípulos es eso, es un nuevo estilo de vida. Es dejar el ropaje viejo, vestirnos con el ropaje nuevo y eso devenga alejarnos y negarnos de una cantidad de cosas que hemos llevado y cargado en nuestras vidas por mucho tiempo. O sea, es una tarea difícil, complicada, pero tenemos esa gran promesa de que podemos hacerlo porque estamos bajo la gracia del Padre. No la merecemos, pero Él nos la da. Y como está ahí disponible y como somos discípulos razonables, vamos a hacer uso de ella. Y vamos a asegurarnos que más miembros de nuestro ministerio no se dejen ganar por el pecado. Vamos a asegurarnos de que puedan tener esa conversación con el Padre. Tú no tienes que confesar tu pecado a otro hermano si no quieres, pero conféseselo a Dios. Dios sabe todo lo que hay en nuestros corazones, pero Él quiere escucharlo de tus propios labios. No permitas que eso se apodere de ti y te robe la salvación. No permitamos que eso suceda más en nuestro ministerio. Nuestros líderes vienen predicándonos sobre la unidad. Ahora más que nunca necesitamos ser uno, un solo cuerpo, una sola iglesia. No podemos estar divididos, hermanos. Es increíble en un ministerio donde hay tanto talento que en un solo día de oración que hemos sacado para Dios, porque no es para nosotros, es un tiempo que hemos apartado para Dios, solo 6, 7 o 8 varones estén en oración. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Porque podemos con toda confianza acercarnos a la gracia de Dios. La palabra nos lo dice. No importa que estés batallando. No importa cuál es tu pecado. ¿Cuál es mi pecado? Tenemos ese instrumento de confesar, de arrepentirnos y de recibir la gracia de Dios. No te alejes. No queremos que te alejes. Queremos que estés aquí, que estés presente. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Lo dijo Benjamín. Si necesitas hablar, busca a alguien. Si hay algo en ti que no anda bien, busca a alguien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo trabaja el enemigo? El enemigo quiere que caigamos en pecado. Y vamos a estar batallando con el pecado. Pero él quiere que nos hundamos en el lodo del pecado. Él no quiere que salgamos de ahí. Entonces, la culpa es tan grande que va a trabajar en nuestra vergüenza, nos va a hacer sentir inseguros, va a salir el orgullo y eso va a hacer que callemos.
Y esa es la trampa del enemigo. Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos en luz. Y tenemos un mecanismo para vivir en luz. No dejarnos ganar del pecado. El pecado va a estar ahí, lo sabemos todos. Es una cosa del diario vivir. Las tentaciones van a estar ahí. Dios sabe que ni tú ni yo somos perfectos. Él no quiere perfección. Él quiere corazones genuinos. Yo no sé, es mi forma de pensar, no está escrito en la palabra, pero yo creo que Dios valora el esfuerzo que hagamos de una manera genuina cuando nos arrepentimos de verdad. Y es mi forma de pensar. Vuelvo y lo repito, son mis palabras, no está escrito, no lo he leído en la palabra, ¿ok? Es solo mi forma de pensar. Creo que podemos hacer eso, todos tenemos la capacidad de hacer eso, de reflexionar, de decir no y buscar esa gracia que se nos da sin merecer, sin precio alguno. Somos perdonados por la gracia. Así que en ningún momento quiero que este mensaje, porque he hablado mucho del pecado, de una mala interpretación. La gracia de Dios no es impunidad al pecado, que quede claro eso. En ningún momento la gracia de Dios es impunidad al pecado, ¿ok? La gracia de Dios nos da permiso para llegar a Él en momento de pecado, para liberarnos de ese pecado, ¿ok? Nos da esa libertad, nos libera de ese pecado, la gracia de Dios. La prueba más contundente que tenemos de la gracia de Dios operando, trabajando en nuestras vidas, es cuando dejamos de pecar. Cuando dejamos de pecar, sabemos por seguro que Dios en su infinita misericordia y gracia nos está restaurando. Si necesitas una certeza, ahí la tienes. La prueba más contundente de la gracia de Dios operando en nuestras vidas es que dejemos de pecar. Y todos tenemos la capacidad de hacer eso. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tomamos conciencia de nuestras transgresiones y queremos cambiar. Yo antes no tenía eso, antes de estudiar la Biblia, y llevo 7 años en el reino y no pasó de un día para otro, me tomó unos cuantos años sentir el temor a Dios. Te puedo decir que me tomó casi unos 3 años aprender lo que es el temor a Dios, pero es necesario. Si no tenemos temor a Dios, muy probablemente no vamos a ser obedientes. Y la desobediencia, ya sabes, hermanos, nos va a llevar al pecado. Y el pecado, ¿qué es lo que hace? Separarnos de Dios. Entonces, como lo expresé hace un momento, es un proceso de vida. Es algo que debemos seguir. Benjamín nos ilustró sobre la gracia de Dios en el Viejo Testamento, cuando era el momento de la ley, cómo era vivida y percibida en aquel tiempo en el Antiguo Testamento. Y hoy denoto y concluyo que la gracia de Dios opera también en 3 temporadas diferentes. Hablando de temporadas, ya que Benjamín habló de las temporadas de la gracia, ¿no? Y tenemos diferentes temporadas. Ya en la próxima semana entramos a la temporada de huracanes, ¿no? Aquí en el sur de la Florida, ¿no? Desde junio 1 hasta noviembre 30. Así que por ahí veo unas caras de gente como que no está preparada. Así que los invito a que tomen su plan de contingencia desde ahora y que hagan todas las preparaciones que tienen que hacer para la temporada de huracanes. Yo soy uno de los cuales estoy en ese grupo, aunque trabajo en Emergency Management, todavía no tengo el plan de contingencia aquí. Así que hay veces muy fácil hablar, pero cuando vamos a aplicar,
Ok, es un poco raro, así que con la gracia de Dios vamos a estar preparados para eso. Entonces denoto 3 temporadas eh, de cómo la gracia de Dios ha operado. La número 1, en el pasado, tiene que ver con lo que Jesús ya hizo por todos nosotros en la cruz. Recordemos que Jesús fue a la cruz por el perdón de nuestros pecados y para que nosotros pudiéramos tener ese nuevo convenio con el Padre. Así que la gracia de Dios tiene que ver con lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. Número 2, en el presente es lo que el Espíritu Santo sigue haciendo por nosotros todos los días. Recordemos, tenemos el Espíritu Santo entre nosotros. Hay veces nos olvidamos de que tenemos el Espíritu de Dios habita en nosotros. La gracia de Dios se manifiesta en lo que el Espíritu Santo hace por cada uno de nosotros todos los días. ¿Qué hace? Nos ayuda a qué? A tomar conciencia, a discernir entre el bien, el mal, entre lo correcto, lo incorrecto, en lo que está bien y en lo que no está bien. Ahí es cuando empezamos a tener un nivel de espiritualidad más elevado. Acordémonos de una clase que dio John Reos cuando estábamos en Kendall, allá en el edificio en Kendall, que nos decía que Jesús está aquí, ¿verdad? Y que realmente pues nosotros, por más esfuerzos que hagamos, nunca vamos a llegar a ese nivel. Pero sí quiere que seamos obedientes, que sigamos los mandatos y que hagamos todo el esfuerzo posible de estar a un nivel de espiritualidad alto. ¿Y eso qué lleva? Que conlleva que tenemos que renovarnos en fe diariamente. Nuestra fe, lo dije en alguna prédica pasada, nuestra fe hoy en día no puede ser la misma fe que teníamos antes de la pandemia. Espero que no sea la misma. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado a todos alguna, aunque sea alguna lección de vida, porque como discípulos, sé que hay mucha gente en el mundo que desafortunadamente pues no han aprendido nada a través de esta pandemia, pero nosotros como discípulos, como creyentes, eh, mm, me imagino que alguna enseñanza cada uno hemos obtenido de este tiempo de tribulación. Aunque todo esto que está pasando, pues no debería de sorprendernos. O sea, todo esto está escrito. Yo creo que Dios, en su infinita gracia, nos ha preparado para todo esto. Sabemos que vamos a ser perseguidos, sabemos que va a haber tribulaciones y Jesucristo siempre nos lo dio a entender, nos lo dijo de una manera muy clara, ¿no? Cualquier otra persona que te diga algo diferente, pues creo que no te está hablando la verdad. El hecho de que seamos discípulos de Cristo no quiere decir que todo nos va a salir bien en la vida. O sea, eso es una teoría totalmente incorrecta. Pero sí tenemos muchas cosas que nos van a ayudar a poder llevar esos momentos difíciles que siempre vamos a tener. ¿Ok? Y una de ellas, pues claro, es la gracia de Dios. Y pues la temporada número 3, ya hablamos del pasado, del presente y en el futuro tiene que ver, para mí, con el cielo, que es nuestra meta final, ¿no? Que es donde estaremos en total comunión con nuestro Creador. Y allí es donde queremos llegar. El primer ejemplo que podemos encontrar en la Biblia o que encontramos en el Antiguo Testamento es como Dios sacrificó un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y eso lo podemos ver en Génesis 3:21. Pero si vamos a Juan 1, del 14 al 17, dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran, siendo esto sombra del sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados de la humanidad y la máxima revelación de la gracia divina.
So, aquel que es la palabra, aquel que es el verbo se hizo hombre y vino entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Juan dio testimonio de él. Juan el Bautista, dice la palabra, dio testimonio de él diciendo, aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. Y en el versículo 16 dice, de su abundancia todo hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. So aquí vemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? La ley fue dada por Moisés, pero aquí nos dice, el amor y la verdad se ha hecho realidad por medio de Jesucristo. Así, hermanos, que como hablábamos que la gracia en ninguna manera es impunidad al pecado, y aunque tenemos la confianza de apelar a la gracia de Dios, tenemos que ser como el hijo pródigo. Así que seguimos con Lucas, pero ahora vamos al versículo 21, Lucas 15, 21, que dice la palabra. El hijo le dijo, o sea, el hijo le dijo al padre, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Aquí vemos cómo el hijo pródigo confiesa su pecado y demuestra verdadero arrepentimiento. Iglesia, una vez más, tenemos que confesar nuestros pecados al Padre para poder permanecer bajo su gracia. No permitas que tu pecado te esclavice más y que te aleje de Dios. No permitas eso. Recuerda que Jesús ya pagó un precio muy alto en la cruz para que nosotros nos dejemos ganar la batalla por el enemigo. Vamos a mantenernos sanos espiritualmente, con conciencias tranquilas, limpias. Somos imperfectos, lo sabemos, y Dios lo sabe mejor que nadie, ¿ok? Pero vamos a hacer el esfuerzo de ser mejores seres humanos, de ser mejores discípulos, de demostrar eso para que Dios vea ese esfuerzo en cada uno de nosotros. Otra cosa importante, la gracia de Dios no tiene límites y concede la salvación para todos los que se acercan a Dios por medio de Jesucristo. Eso es una promesa. Si vamos a Primera de Juan 1:9, Primera de Juan 1:9, la palabra dice, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Hermanos, más claro que esto no puede ser. Y miren lo que dice aquí Juan. Él no dice, si ustedes confiesan sus pecados, no, él dice, si confesamos nuestros pecados, él se incluye en este grupo. ¿Ok? Una persona que caminó con Cristo, un discípulo de Cristo, él sabe que él tiene que hacerlo también. Lo que importante que es para nosotros, el confesar nuestros pecados. Podemos ir con plena confianza a Dios y hacerlo, que si lo hacemos de corazón y nos arrepentimos, la palabra lo dice, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Cuando Jesús caminó sobre la faz de la tierra y se hizo carne, él predicó dos cosas muy importantes.
Él predicó primero que el reino de Dios estaba cerca, el reino de los cielos estaba cerca. Y segundo, habló mucho sobre el arrepentimiento. Creo que fueron las dos cosas que el ministerio de Jesucristo se basó. Fueron en esas dos cosas. De ahí viene todo lo demás. El reino de Dios está cerca y el arrepentimiento. Nuestro querido Benji se preguntaba, así como nos hemos preguntado muchos de nosotros, creo yo, si el reino de Dios está cerca, ¿para cuándo? ¿Verdad? Queremos saber, pero bueno, si el reino de Dios está cerca acá, ¿para cuándo? La verdad es que las Sagradas Escrituras pues, nos dan la respuesta a ese interrogante y es que nadie sabe, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es vivir con un corazón arrepentido, que Dios cumple sus promesas y como tal podemos refugiarnos en su infinita gracia y misericordia. Después de hablar de la gracia, de escuchar la preca de Benjamín, yo creo que una de las preguntas que puede llegar a nuestra mente es, ¿y cómo obtener la gracia de Dios? La verdad, hermanos, es que no hay forma, mi querida familia, no hay esfuerzo humano que valga para ganarse la gracia de Dios, ¿ok? El favor de Dios no lo podemos ganar con obras, pues las mismas escrituras dicen que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Y eso lo podemos ver en Isaías 64:6. Por esta razón, la carta del apóstol Pablo a los Efesios nos explica que la gracia es un regalo de Dios y que únicamente se obtiene por la fe en Jesucristo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir, y sobre todo Ramiro, siempre que oramos, dice, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida? Y así es. Entonces, solo podemos adquirir esa gracia eh, por nuestra fe en Él, en Jesús, que es el que intercede por nosotros. Nos lo recordó Benjamín en la escritura principal, volviendo a Efesios, esta es capítulo 2, el versículo 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ven? Lo dice ahí, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es un don que Dios nos otorga, no tiene nada que ver con nosotros, no hay obras. Dice, no por obras para que nadie se glorifique. Solo Dios nos da, nos otorga su gracia. Nosotros no podemos hacer méritos para obtenerla. So, volviendo a ese entorno de la ley y del Nuevo Testamento, ¿cuál sería la diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? La diferencia más relevante entre la ley y la gracia es que la ley era basada en obras, mientras que la gracia es por fe. Ok, esto lo encontré en unos estudios que estuve leyendo, que dice que durante los tiempos de la ley, el pueblo de Israel estaba obligado a guardar toda la ley que Dios dio a conocer a través de Moisés. Mas con la venida de Jesucristo, Dios extendió su gracia para todo aquel que creyera en aquel a quien había enviado como proporción por nuestros pecados. Y algunas referencias para esto siempre lo vamos a encontrar en Juan. Sin embargo, aunque la ley era de obras, todavía podíamos ver su gracia en el Antiguo Testamento. Cuando Dios constituyó un sistema de sacrificios en el tabernáculo, permitiendo de esa manera que el pecador pudiera acercarse a él por medio de la expiación de la sangre, enseñando de esta manera la gracia venidera por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pues la ley por medio de Moisés fue dada
Para la gracia y la verdad pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan, ahí en el 1:17. Algunos ejemplos, ya para terminar, algunos ejemplos que podemos encontrar de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, de lo que hablamos, ¿no? Yo creo que el ejemplo número uno fue con Adán y Eva, que desobedieron a Dios y sin embargo vemos su gracia, ¿no? Cuando permitió una manera para que ellos fueran perdonados por medio del sacrificio de un animal, vistiéndolos con pieles, para que no se sintieran desnudos y avergonzados por su pecado. Entonces, en Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Otro ejemplo puede ser en los tiempos de Noé, ¿no? La Biblia pues expresa que en los tiempos de Noé la tierra estaba llena de maldad, y los pensamientos del hombre eran solo para el mal. Creo que mucho con los tiempos modernos, ¿no? Con los tiempos actuales, y nos ponemos a pensar. Pero aunque todos eran malos, Dios buscó a alguien porque Dios quería mostrar su gracia. Y eso lo podemos ver ahí en Génesis 6:8, que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ese es otro ejemplo bíblico. En Génesis 12:13 dice, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿De quién está hablando aquí? De Abraham, ¿verdad? Por la gracia de Dios, escogió a este hombre, a Abraham, para que por medio de su descendencia dar perdón y salvación y traer gracia a la humanidad. Otro ejemplo también puede ser pues Lot, ¿no? Lot fue salvo de ser destruido lo que pasó, lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Fue la gracia de Dios. Dios tuvo esa misericordia sobre ahí. Y lo dice, lo expresa en Génesis 19:19. Dice, he aquí ahora ha llamado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, perdonándole la vida. Lo dejó salir de ese lugar de pecado en el cual habitaba. Y así sucesivamente podemos encontrar muchos ejemplos. Si vamos a Génesis 33, del versículo 12 al 14, la palabra dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Entonces dice Moisés, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mire que esta gente que es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Como podemos ver, hermanos, querida familia, la gracia de Dios nos ayuda a fijar nuestra mirada en las cosas eternas y del cielo, como nos lo dijo Benjamín, como nos lo explicó él. Y quiero terminar con la misma pregunta que Benjamín nos dejó. ¿Abrazarías esta temporada de gracia en tu vida? Recuerda, no tenemos prometido otra temporada, como nos lo dijo Benjamín. El tiempo es algo que no manejamos. El tiempo de cosechar es ahora. No esperes al próximo verano, pues nuestra temporada de gracia en la tierra
algún día llegará a su final. Los quiero mucho. Espero que pues podamos estudiar estas escrituras a través de la semana y muchísimas gracias por su tiempo.